Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de cómo buscar en bases de datos y otras fuentes. Vamos a dar algunas estrategias prácticas para poder hacer estas búsquedas de artículos o documentos científicos o académicos. Bienvenidos. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con lo que se conoce como bases de datos en la búsqueda de artículos o documentos científicos. Tenemos diferentes bases de datos como por ejemplo EBSCOhost, Science Direct, Cielo, Redalyc, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Tenemos también Dialnet, tenemos también Latindex, ProQuest Psychology Journal, APA, SciNet, entre otras. Entonces vamos a revisar desde las búsquedas más básicas hasta las búsquedas más avanzadas para poder entonces conseguir la información que estamos necesitando para la construcción de ya sea un trabajo de grado, ya sea la construcción de un artículo científico, entre otros. Cuando estamos buscando información, es muy común encontrar un mar de información y necesitamos para ello hacer una selección de la información más pertinente, más actualizada, la que tenga que ver con aquello que estamos buscando, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, buscamos en Google y encontramos una cantidad de información, pero no sabemos cómo depurar esta información, cómo seleccionar la información más pertinente para aquello que estamos buscando. Entonces, es importante entender que en las revistas, estas por ejemplo son algunos casos de revistas científicas, las revistas tienen una serie de artículos que publican cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo la periodicidad de estas revistas, y esas revistas a su vez están inscritas en unas bases de datos, ¿cierto? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, varias de estas revistas: Universitas Psicológica, Diversitas, Psicologia, Pensamiento Psicológico, Revista de Estudios Sociales, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Civilizar. Estas pues como algunas de las revistas consultadas dentro de la psicología. Acá entonces podríamos llamar una base de datos aquella que recopila varias revistas que están adscritas a ella, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos decir que esta base de datos tiene estas dos revistas. Esto es simplemente a modo de ejemplo para que ustedes gráficamente entiendan qué es una base de datos y la diferencia que tenemos entre ellas. Tenemos entonces acá una base de datos que tiene ya no solo dos, sino tres revistas, o tenemos una base de datos mucho más robusta que tiene la posibilidad de tener conexión a varias revistas. Noten ustedes que muchas de estas bases de datos comparten varias revistas, y eso es común en las bases de datos. Pueden tener el que tengan adscrito revistas en común. Entonces, por eso es importante consultar diversas bases de datos, porque muchas de ellas pueden tener unas revistas que otras no tienen, ¿cierto? Y también es importante revisar cuáles son las bases de datos de mayor impacto. Con eso aseguramos que estamos haciendo una búsqueda adecuada. Todo eso es lo que conocemos como la literatura científica, ¿cierto? Cuando estamos haciendo esa búsqueda, a eso es a lo que llamamos literatura científica. Esa, todos esos artículos, todos esos libros, capítulos de libros y demás que consultamos a través de bases de datos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces en este video? De las principales fuentes de consulta que vamos a abordar acá, que son Google y Google Académico, como las búsquedas más básicas, que seguramente muchos de ustedes están familiarizados, pero vamos a ver algunas estrategias puntuales que seguramente ustedes no conocen y que son muy útiles a la hora de buscar en estos buscadores. Tenemos bases de datos científicas y académicas. Aquí sí vamos a entrar a hablar de algunas de ellas y cómo hacer esas búsquedas más efectivas. Tenemos Publindex, que es otra herramienta para buscar información. Tenemos Imago, tenemos Scopus y tenemos, en este caso, el CBLAG y el GroupLAG, que nos dan información importante para esas búsquedas que también queremos realizar. Empecemos con Google, el buscador Google que todos conocemos.
¿cierto? Google es un buscador, ¿cierto? No es propiamente una base de datos, pero se comporta como tal en el sentido de que podemos encontrar muchos artículos, muchos capítulos de libros, muchos libros allí. Aquí lo importante es poder depurar, poder saber cuáles son científicamente de buena calidad, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los problemas que tiene la búsqueda en Google, y es que podemos encontrar mucha información que no es información de muy buena calidad, pero dentro de ella también es como el mar. Yo puedo echar la red, pescar una cantidad de peces de buena calidad y otros que de pronto no son lo que estoy buscando en la pesca, entonces son desechados y regresados al mar. Entonces, de alguna manera aquí Google nos actúa de la misma manera. Dentro de mucha información hay información valiosa que podemos encontrar. Aquí lo importante es saberla ubicar. Entonces, hay una primera estrategia y es utilizar las comillas. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo una búsqueda sobre neuropsicología y funciones ejecutivas. Si yo le doy al buscador neuropsicología y funciones ejecutivas, pues me va a sacar información y me dice que hay 263.000 resultados, ¿cierto? Acerca de esa búsqueda. Entonces, me puede aquí encontrar una cantidad de información. Me encuentro un artículo que se llama Neuropsicología de las funciones ejecutivas. Me busca información sobre qué es la neuropsicología, qué son las funciones ejecutivas del cerebro, cuáles son las funciones ejecutivas, dónde se encuentran las funciones ejecutivas, y una cantidad de artículos que me hablan específicamente acerca del tema. Pero vamos a suponer que específicamente yo estoy buscando una publicación. En este caso, una publicación mía de un capítulo de libro que se publicó en el año 2012, que lleva por título Neuropsicología y funciones ejecutivas. Entonces, las comillas funcionan muy bien para buscar específicamente un título que ya conocemos o unas palabras claves que yo quiero que contenga ese título de la publicación que yo estoy consultando. Entonces, por ejemplo, acá en este caso me aparece Neuropsicología y funciones ejecutivas, una publicación de la Corporación Universitaria Lasallista, o ahora llamada Unilasallista, en el año 2012. Aquí me la encuentra en dos links diferentes. Bueno, son los mismos, pero tienen unos derivados. Entonces, aquí encuentro inmediatamente la publicación. Ya no son 263.000 resultados, sino que encuentro 7.700. La búsqueda se ha reducido importantemente, ¿cierto? Entonces, las comillas me sirven muy bien cuando yo estoy buscando más de una palabra, frases, para buscar información más puntual, más literal a lo que yo estoy buscando. Entonces, esa es una estrategia. La segunda estrategia es utilizar los operadores booleanos u operadores lógicos. Entonces, el AND, que se representa por este símbolo o por el símbolo más, el OR o este símbolo, el XOR, el AND NOT, que ya los vamos a ver a qué se refiere. Y esto obedece a una búsqueda de teoría de conjuntos, a búsqueda de intersecciones, de búsqueda de conjuntos, como lo podemos ver aquí gráficamente. Entonces, el AND se refiere a que estamos buscando información que contenga las dos palabras, por ejemplo. El OR me habla que contenga una o la otra, pero no las dos. Y el el NOT, se refiere a que me busque una, pero no la otra. O sea, publicaciones que tengan una palabra, pero no la otra. Entonces vamos a ver unos ejemplos en esta página. Ustedes la pueden consultar ya con calma para que la revisen. Hay muchas páginas que nos hablan de los operadores, de estos que les estaba diciendo, de los operadores booleanos. Van a encontrar explicaciones acerca de eso. Entonces, por ejemplo, utilizando la palabra AND, obesidad and tratamiento. Entonces, yo quiero que me busque información sobre el tratamiento de la obesidad. Entonces, si yo le pongo el AND, ¿cierto? Eso me va a buscar más efectivamente esa información. O le puedo poner obesidad más tratamiento. Opera de la misma manera. O obesidad y tratamiento, ¿cierto? Le estoy poniendo este símbolo. Entonces, el buscador solo nos va a mostrar resultados que contengan estos dos términos, o sea, que sí o sí estén las dos palabras. Si yo le doy, por ejemplo, el conector OR, insomnio, OR, desvelo, le estoy diciendo, búsqueme
publicaciones que contengan la palabra insomnio o desvelo, una de las dos, no las dos, sino una de las dos, o insomnio, esta rayita, desvelo. Entonces nos busca resultados que contengan al menos uno de los dos términos. Si le doy insomnio, XOR, desvelo, ¿qué hace? Nos muestra resultados que contengan uno de los dos términos, pero nunca los dos a la vez. Y por último tenemos insomnio, NOT, tratamiento. Insomnio, guión tratamiento, insomnio and not tratamiento. El buscador entonces lo que va a hacer es que nos va a mostrar todos los resultados que contengan la palabra insomnio, siempre y cuando no incluya también tratamiento. O sea que las publicaciones que hablen de tratamiento las va a desechar y únicamente nos va a dejar las que tengan que ver con insomnio. ¿Cierto? Es porque yo aquí quiero excluir una palabra específica que no estoy interesado en incluirla allí. Entonces, estas son herramientas que ustedes pueden utilizar para incluirlas en el Google, pero no solamente en el Google, sino en distintas bases de datos especializadas que vamos a ver más adelante. Bueno, otra forma de búsqueda de información es a través de Google Académico. Simplemente en Google digitamos Google Académico y nos lleva a la página de Google Académico, ¿cierto? O lo que se conoce como Scholar Google. Entonces acá yo busco información y me va a encontrar, entonces me va a depurar más la búsqueda de esos artículos, libros, capítulos de libro que yo estoy interesado en encontrar. O sea, me hace una filtración de información mayor a la que me hace el Google tradicional, ¿cierto? Google académico, pues me filtra más la información. Pero hablemos de unas estrategias adicionales de Google en general. Por ejemplo, utilizar estas expresiones in URL. Yo, por ejemplo, estoy interesado en buscar información sobre conducta disruptiva. Entonces yo, por ejemplo, escribo disruptivo in URL Redalic. Redalic es una base de datos de publicaciones en español. Entonces yo, por ejemplo, le digo in URL Redalic, le puedo decir in URL edu.co, le puedo decir in URL org. ¿Qué va a hacer? Me va a buscar esta palabra solamente en Redalic o esta palabra únicamente en páginas que terminen edu.co, ¿cierto? Normalmente son instituciones educativas. O me va a buscar esta palabra en organizaciones. O me va a buscar esta palabra específicamente en una página en particular, en una universidad, por ejemplo, la Universidad de Antioquia en Colombia. Yo le digo UDA, o le pongo Javeriana, o le pongo AFIT, o le pongo Nacional, o le pongo Oxford, le pongo Cambridge, bueno, MIT, lo que yo quiera poner, ¿cierto? Específicamente me las va a buscar en esas páginas. Entonces miren que aquí la búsqueda se hace mucho más precisa porque yo le estoy diciendo, búsqueme esta información en este tipo de páginas en particular. Pero tenemos otra herramienta y es poner file type. File type lo que hace es que me busca información con archivos del tipo, en este caso PPT, que quiere decir presentaciones en PowerPoint. Yo le digo búsqueme la palabra disruptivo en presentaciones en PowerPoint o búsquemelo en PDF, ¿cierto? O en Excel o en Word, si yo estoy interesado en hacer algunas búsquedas específicas de algún tipo de información. No quiere decir que todo lo que encontremos en PDF por estar en PDF es de buena calidad, por supuesto que no, pero esto me puede servir para buscar algún tipo de información que yo necesite en un formato específico. Son estrategias de búsqueda adicionales que, como toda herramienta, están allí para que sean utilizadas a conveniencia. Ya uno depende para lo que lo necesite, decidirá si es el uso que requiere o no. Veamos un ejemplo. Yo pongo disruptivos in URL Redalic. Entonces, fíjense, me busca Redalic, 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 Redalic. Se dan cuenta únicamente publicaciones que estén en esa base de datos Redalic. Yo le doy, por ejemplo, edu.com. Me busca entonces Javeriana, San Buenaventura de Colombia, Colegio Red Edu, Ceci Edu. Entonces miren que únicamente me está buscando en las que tengan edu.com. Le doy, por ejemplo, ORG. Entonces me busca la palabra disruptiva en ORG. Me va a salir Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia es .org. Ya obviamente aquí depende
también el juicio de quien está consultando, de poder discriminar, depurar la información, ¿cierto? Porque lo que está buscando seguramente es información académica, información de páginas, de instituciones reconocidas y demás. Entonces, aquí pues tenemos que hacer un ejercicio, por supuesto, de depuración. Por ejemplo, me va a salir Cielo. Cielo es una página también de una base de datos, entonces puedo encontrar aquí con este punto .org información de estas publicaciones, pero sería más efectivo poner, por ejemplo, in URL Cielo. Directamente entonces me buscaría en Cielo, así como lo hicimos ahorita en Redalic, ¿cierto? Bueno, si yo le doy File Type PDF, entonces fíjense, PDF, 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 ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente con los otros tipos de buscadores. Ahora, ¿cómo buscar las bases de datos de mi universidad? Aquí entramos ya entonces en el tema más importante, porque la calidad de las investigaciones, de los artículos, de los capítulos de libros y demás, los encontramos pues en bases de datos, ¿cierto? Bases de datos especializadas donde encontramos ese tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Generalmente estas bases de datos las encontramos a través de las universidades. Las universidades pagan suscripciones anuales a esas bases de datos para que sus estudiantes e incluso los egresados puedan acceder a ellas. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a la página web de la universidad, ya sea de la propia o de otras universidades a las que tengan acceso. A veces las universidades tienen convenio con otras universidades y podemos consultar no solamente la página de nuestra universidad, sino la página de otras universidades con las que esta universidad tiene convenio. En segundo lugar, buscar la opción biblioteca o bibliotecas que tengan habilitada la universidad pues en esa página. Y a través de la biblioteca, identificar el enlace que corresponde a recursos electrónicos o recursos digitales o bases de datos, ¿cierto? Ya ustedes hacen la consulta directamente en su universidad, cuál es la ruta para buscar bases de datos a través de su universidad, pero generalmente estas son las rutas que las universidades manejan para conseguir esta información. Es así como llegamos, por ejemplo, a recursos electrónicos, las bases de datos por suscripción que tienen las universidades y nos muestran el listado de bases de datos que tienen. Por ejemplo, EBSCOhost, que era una que les estaba mostrando, esta que la utilizan sobre todo en Derecho, Science Direct, ¿cierto? Bases de datos gratuitas. Bueno, cada universidad tiene organizado su acceso a estas bases de datos de forma diferente, pero más o menos esta es una distribución genérica con la que encontramos esta información. Entonces, por ejemplo, encontramos esta DOA, que es un directorio de Open Access. Open Access quiere decir que está abierta, que no se necesita una suscripción, no hay que pagar para ello. Las universidades tienen estas bases de datos también aquí para que podamos acceder a ellas. Aquí está Cielo, aquí está Redalic, que estas son Open Access, que no son bajo suscripción, por eso ustedes las pueden buscar incluso en Google y llegar a ellas a través de Google. Tenemos aquí Dialnet, tenemos Biblioteca Virtual de Antioquia, Publindex, PubMed, tenemos Eduteca, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí hay un catálogo de bibliotecas, como les decía, con las que esa universidad, por ejemplo, tiene convenio, entonces acá podemos llegar a ellas, algunas revistas especializadas, ¿cierto? Veamos el caso de EBSCOhost, por poner el ejemplo de una base de datos. Entonces, encontramos aquí EBSCOhost, que la mayoría de las universidades están suscritas a ella. Esta base de datos pues tiene una ventaja para muchos estudiantes y es que tiene gran parte de publicaciones en español. Si bien muchas publicaciones son en inglés, como en la mayoría de bases de datos a nivel mundial, esta EBSCOhost nos tiene publicaciones en español, así como Redalic, como Cielo. EBSCOhost nos ofrece publicaciones en español. Entonces, bueno, aquí encontramos estas bases de datos a las que está suscrita. Es Scopus, que es una base de datos muy importante a nivel mundial. Web of Science también, ProQuest, son importantes, tienen muchas revistas suscritas a ellas. Entonces, vamos a suponer que estamos en la página de la Javeriana y estamos en EBSCOhost, entonces nos va a salir un buscador como el que encontramos en Google.
Entonces acá podemos poner una palabra, por ejemplo, TDAH, ¿cierto? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces yo pongo TDAH. Entonces ahí me voy y le doy la opción buscar. Entonces me va a buscar información que esté relacionada con ello. Pero yo le puedo poner comillas, ¿cierto? Los operadores booleanos de los que hablábamos hace un momento. Pero también vamos a encontrar una opción que está acá, que es búsqueda avanzada. Y esta búsqueda avanzada me va a permitir depurar mucho más la información. Entonces, como les decía, antes de ir a búsqueda avanzada, si yo le doy TDAH, me va a aparecer, por ejemplo, 1023 artículos sobre TDAH. En el momento pues que hice esta búsqueda, me los buscó desde 1998 al año 2020, pero yo puedo, por ejemplo, vamos a ver, depurar un poco más esta información. Yo le puedo decir acá que me busque los que sean artículos texto completo, publicaciones texto completo de 2015 a 2020, ¿cierto? O de los últimos 5 años. En este momento estamos en el año 2021 cuando estoy haciendo este video, pero ustedes pueden ubicar las fechas de los últimos 5 años, que es la información que se considera más actualizada en el mundo científico. Que me busquen revistas, o sea, acá hay una serie de filtros que me ayuda a poder depurar más la información que yo estoy buscando en esas bases de datos. Cada base de datos tiene sus propios filtros. Entonces, les decía que también hay una opción que es la búsqueda avanzada, ¿cierto? Esta opción de búsqueda avanzada. Entonces, cuando yo le doy búsqueda avanzada, me sale un buscador un poco más avanzado en el que yo puedo decir, búsqueme TDAH y aquí hay unas opciones. Yo, por ejemplo, le puedo decir TDAH, búsquemelo en el título. No solamente que me hable el artículo de TDAH durante el texto, sino que en el título, por ejemplo, esté la palabra TDAH y, por ejemplo, tratamiento y eficacia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir que en el título me busque esas 3 palabras, entonces ya voy a búsquedas mucho más especializadas. Puedo decirle que me busquen el texto completo, por autor, por términos temáticos o palabras claves, que en el abstract tenga esas palabras, ¿cierto? Entonces puedo utilizar estas opciones para hacer la búsqueda acá en este tipo de información. Por ejemplo, una estrategia de búsqueda es mirar que las palabras muchas veces tienen sinónimos o hay palabras similares que se utilizan en las publicaciones para hablar de temas similares. Por ejemplo, si yo estoy consultando, perdón, si estoy consultando acerca de bullying, bullying muchas veces también se entiende como acoso escolar y también se entiende como intimidación escolar. Entonces, una estrategia de búsqueda es utilizar palabras sinónimas, ¿cierto? Para encontrar mayor información. ¿Cierto? TDAH, esa es la sigla, pero también puedo poner trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Entonces, esas son estrategias que podemos tener para encontrar mayores publicaciones sobre esa temática que estoy consultando. Bueno, otra herramienta es Publindex. Publindex es de antes llamados Colciencias, hoy se llama MinCiencias, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. En Publindex vamos a encontrar una cantidad de revistas nacionales y internacionales que están homologadas, que me dice cuáles son las que Publindex considera de buena calidad, ¿cierto? Y qué calidad tiene. Aquí nos reporta esta información. Entonces yo, por ejemplo, me voy a la opción de clasificación. Entonces aquí voy a encontrar las revistas que están clasificadas en la categoría A1, que es la categoría más alta, la categoría A2, la categoría B y la categoría C. Entonces actualmente, año 2021, Publindex tiene en categoría A1 4 revistas nacionales, en A2 19, en B 120 y en C 134. Entonces, por ejemplo, me voy a la opción de las revistas A1, está Colombia Internacional, Historia Crítica, Análisis Político y Kepes. Si me voy, por ejemplo, a otras revistas, como esta revista A2, muy conocida en la psicología, Revista Latinoamericana de Psicología, ¿cierto? Entro a esa revista a través de Publindex, me muestra el historial de clasificación de la revista, me dice, mire, ha estado en A1 durante todos estos años y acá bajó a A2. No es porque la revista haya bajado su calidad, sino porque los criterios de calidad
de las revistas han aumentado. Entonces, antes teníamos mayor número de revistas en A1, ahora tenemos menos porque, por ejemplo, uno de los criterios es el número de citaciones a nivel mundial, etcétera. Entonces, eso hace que las revistas cada vez pues, compitan más entre ellas para aspirar a estos niveles de calidad altos que tenemos acá. Entonces, este Pool Index me da el ISSN, que es como el número de identificación de las revistas, como la cédula de la revista, por llamarlo de alguna manera. Me dice de qué universidad es o de quién es la revista, y me da la dirección de la revista, ¿cierto? Para yo poder llegar allá. Otra forma de buscar es, aquí tenemos buscador por revistas. Yo le digo entonces que me busque por un título de revistas. Hay una revista que es la de la Javeriana, Universidad Javeriana de Bogotá. Le digo que me busque Universitas Psicológica, entonces me la busca. Me dice, mire, aquí la tengo, este es el ISN. Entonces le doy aquí en más opciones, entonces me lleva a la revista. Así hicimos con la revista latinoamericana de psicología. Entonces me da los datos, me da la URL de la revista, muestra la historia de clasificación. Esta estuvo en A1 durante todos estos años, bajó a B, bajó a C y ahora está actualmente en B, en vigencia de 2021. Y así yo puedo buscar, pero también hay otra estrategia y es por homologación. Acá ustedes en la parte superior encuentran homologación, que son ya las revistas internacionales que Publindex me muestra la calidad de esas revistas. Yo, por ejemplo, le digo Revista Argentina de Clínica Psicológica, buscar, entonces me va a llevar, bueno, ya les voy a mostrar, pero acá, por ejemplo, está la definición de cuáles son las categorías de calidad de las revistas A1, A2, B y C. ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Eso está relacionado con unos eh, índices bibliográficos de citaciones, que los ven ustedes acá, Scopus y demás, donde habla del 25%, el 74% al 50%, del 49.9% al 25%, del 24.9%, y así sucesivamente nos habla de cómo es que se clasifican las revistas. Entonces, volviendo al caso de la revista argentina de clínica psicológica, entonces yo le doy buscar o le pongo la revista Neuropsychology, una revista muy importante y de muy buena calidad internacionalmente, o la puedo buscar por el ISSN, que es el número de identificación de la revista. Entonces, por ejemplo, acá me encuentra la revista Argentina de Clínica Psicológica, le doy clic a detalles, entonces me dice acá la historia de indexación de esta revista, que ha estado clasificada en C, y en la última clasificación está en B, ¿cierto? Y así sucesivamente puedo buscar la calidad de una revista. Esto con el fin de identificar la calidad de las publicaciones de una revista cuando yo, por ejemplo, quiero mandar a un artículo a revisión o cuando quiero mirar la calidad de esa revista en la que encontré un artículo, ¿cierto? Toda esta información me sirve para depurar información. Bueno, otro buscador que es un referente mundial, ya no local como el que acabamos de ver, Publindex, que es colombiano, es Shimago. Shimago, entonces a través de esta página, de esta URL, ustedes ingresan y aquí entonces yo puedo hacer lo mismo que hicimos con Publindex, pero ahora a nivel internacional con estas revistas. Entonces yo le pongo acá, por ejemplo, Journal Rankings, los rankings de las revistas. Entonces aquí me genera también unos filtros en los que yo puedo encontrar diversas opciones. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que me busquen neurociencias en variedad de temas de neurociencias en Latinoamérica, revistas de 2017 o del año que yo quiera buscar. Entonces me va a hablar de unos cuartiles, ya no me va a hablar de A1, A2, B, C, sino que me va a hablar de cuartiles, donde cuartil 1 es la calidad más alta, cuartil 2 es la que le sigue, cuartil 3 y cuartil 4. Esas son las calidades de revistas. No quiere decir que una que esté en cuartil 4 como esta, Psychology and Neuroscience, sea de mala calidad, sino que nos está diciendo que es de una muy buena calidad. El hecho de que ya esté en Shimago nos habla de una muy buena calidad. Lo que pasa es que aquí nos está hablando de los top en calidad, ¿cierto?
de las clasificaciones más altas, pero cuartil 4 pues es un buen cuartil. Entonces me dice el índice H, que es el número de citaciones que ha tenido esta revista, total de documentos, total de referencias, total de citas, etcétera, y me dice de qué país es la revista. En este caso, estas tres son de Brasil. Entonces puedo, por Journal Rankings, consultar revistas del mundo de alta calidad por áreas, temas y países. Entonces acá podemos encontrar lo mismo o otras revistas y así sucesivamente. Y puedo ir a cada una de ellas a encontrar el índice H. A mayor número, mayor calidad de ese índice H, ¿cierto? Que va a tener esa revista. Me va a mostrar el desempeño que ha tenido la revista a lo largo de los años, las citaciones por documento que ha tenido, y acá, por ejemplo, me muestra los cuartiles en los que ha estado la revista. Por ejemplo, acá me dice que en 2017, cuando hice esta búsqueda, ¿cierto? Hace 3 años, 4 años, estaba en cuartil 4. Habría que hacer la búsqueda en este momento a ver en qué cuartil está, ¿cierto? Porque las revistas van cambiando año a año. Bueno, otra base de datos, bueno, las anteriores no son bases de datos, sino índices de búsqueda. Esta ya es una base de datos. Scopus es una de las bases de datos más importantes y completas del mundo. Entonces, que una revista, que una publicación esté aquí en Publindex, nos da cuenta de que es un artículo de muy alto impacto, de muy buena calidad. Entonces, muchas universidades están afiliadas a Scopus y entonces aquí podemos hacer las búsquedas. Fíjense que tenemos lo mismo que en todas las bases de datos, un buscador, tenemos la búsqueda avanzada, tenemos las opciones de buscar el artículo en el título, o sea, las palabras en el título, en el abstract, en las palabras claves y demás. Y es así como yo le puedo poner, por ejemplo, peer review. Aquí sí, las publicaciones están en su gran mayoría en inglés. Entonces, peer review, que es revisión por pares, como cuando uno envía un artículo a revisar por parte de una revista, entonces esto se le envía a unos pares evaluadores, eso es lo que significa peer review en inglés. Entonces yo le digo, búsquemelo en el título. Entonces, por ejemplo, acá me dice que hay 7.175 documentos o resultados, me los muestra, y aquí tengo la opción de encontrar algunos que son de Open Access, o sea que son de libre acceso, que los puedo buscar y descargar sin problema, ¿cierto? O si tengo acceso a través de la universidad a esta base de datos, pues los puedo también descargar dependiendo la suscripción que tenga la revista. Me dice el año de publicación, en qué revista, cuántas citaciones tiene el artículo, etc. Y acá en esta parte izquierda, en el lado izquierdo, encontramos filtros de búsqueda como los que les mostré hace un momento con EBSCOhost. Bueno, la otra forma de búsqueda es a través de las plataformas Scienty en Colombia, lo que se conoce como el CBLAC y el GroupLAC. ¿Qué es el CBLAC? El CBLAC no es otra cosa, sino la hoja de vida de los investigadores. Es un currículum vital de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Las hojas de vida de los investigadores. Y el GroupLAC es la información de grupos de investigación, también de estas regiones, en las que los investigadores están haciendo investigación en estos grupos, entonces tienen publicaciones que también yo puedo encontrar a través de la hoja de vida del investigador o a través de los grupos de investigación. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a esa información? Por ejemplo, vamos a buscar un investigador muy importante en Latinoamérica y en el mundo que se llama Juan Carlos Arango Lasprilla. Él es de Medellín, Colombia, vive en España y tiene una calidad de publicación importante a nivel mundial y es autoridad, por ejemplo, en investigaciones sobre traumatismo de cráneo. Entonces acá, por ejemplo, si yo le doy en Google Juan Carlos Arango Lasprilla, CBLAC, ¿cierto? Acuérdense que CBLAC es la hoja de vida de los investigadores, entonces me va a llevar, o le doy grupo Observatos, GroupLAC, si yo conozco el nombre del grupo, este es un grupo Observatos, entonces si le doy GroupLAC me va a llevar a esas informaciones que están publicadas allí en la plataforma Scienty de Colciencias o de MinCiencias actualmente. Entonces vamos a hacer, perdón, aquí el ejercicio. Si yo le doy entonces, como les decía hace un momento,
Juan Carlos Arango Lasprilla, CEBELAC, me va a llevar a su hoja de vida, donde aquí me dice que es un par evaluador reconocido por MinCiencias, tiene la categoría de investigador senior, Colciencias o MinCiencias, en este caso clasifica a los investigadores con distintos rangos. Aquí él tiene el más alto rango de investigación, pues de clasificación como investigador. Entonces acá nos habla de su formación académica, estancias postdoctorales, experiencia profesional, nos habla de las publicaciones que tiene, bueno, etcétera. Pero aquí, en la parte superior, encontramos unas temáticas para ir, por ejemplo, la información que yo necesito. Datos generales, identificación, redes académicas, etcétera, actividades de formación, actividades como evaluadora, apropiación social, producción bibliográfica. Entonces, artículos, quiero ver cuáles son los artículos que él ha publicado. Entonces, aquí están los artículos que él ha publicado. Quiero ver qué libros ha publicado. Quiero ver qué capítulos de libros ha publicado, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, otra función importante que ustedes deben tener en cuenta cuando estén navegando en páginas en internet como estas, o en cualquier página que ustedes estén consultando, con un control B o con un control F, ustedes, por ejemplo, vamos a buscar traumatismo. Entonces, miren, acá me lleva directamente a una tesis de doctorado que se llama Características clínicas y evolución psicopatológica de los cambios conductuales secundarios al traumatismo del cráneo. Le doy siguiente. Me lleva a necesidades y sobrecarga en cuidadores primarios informales de pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y así sucesivamente me va llevando a estas palabras clave importantes que tengo acá. Vamos a ver si me permite poner más de una palabra. Programa de sexualidad, vamos a ver si me lo identifica. Estoy por acá, le pongo programa de sexualidad. Miren, me lleva directamente, ¿cierto? Programa de sexualidad para personas con traumatismo craneoencefálico, publicado en 2016. Entonces, fíjense que no solamente me busca palabras, sino que me busca frases, y esta forma de búsqueda también va a ser muy importante porque me ayuda a ahorrar tiempo a la hora de hacer búsquedas. Bueno, lo otro, aquí tenemos otro investigador, Jorge Miro Restrepo Carvajal, que es el líder del grupo Observatos. Entonces, acá, no, esta no es la hoja de vida de él, sino la hoja de vida del grupo, perdón, de Observatos, ¿cierto? Entonces, acá yo, por ejemplo, puedo saber quiénes son los investigadores, quiénes están actualmente vinculados a ese grupo, qué artículos se han publicado, qué artículos ha publicado ese grupo, libros, capítulos de libro, etcétera, ¿cierto? Y puedo hacer lo mismo, puedo poner una palabra, por ejemplo, niños. Entonces, miren, estructura factorial del funcionamiento neuropsicológico en la discapacidad intelectual leve en niños. Hay 31 publicaciones con la palabra niños, y así sucesivamente puedo ir buscando la información que yo necesite, ¿verdad? Bueno, algo que olvidé decirles acá de ProQuest es que tiene aquí un link que se llama consejos de búsqueda. Si yo voy allí a consejos de búsqueda, miren que consejos de búsqueda me va a llevar también a los operadores booleanos. Por, and, not, near, pre, exact, LNK, ¿cierto? Muchos otros tipos de buscadores, incluso estos, signo de interrogación, asterisco, ¿cierto? Esto pues obviamente ya para que lo lean ustedes con calma, son estrategias de búsqueda que nos ofrecen estas bases de datos. Bueno, muy bien. Y vamos entonces, ya concluyendo, con otra opción de búsqueda que tenemos a través de esta página de MinCiencias también, en este caso de Colombia. Como les digo, ustedes pueden encontrar recursos también en cada uno de los países en los que estén consultando esta información. Entonces acá tenemos información por grupos, por líderes y por integrantes. Si yo me voy a esa página, que es esta,
Entonces yo acá tengo la opción de buscar grupos por Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces acá me dice que de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación hay 2.056 principales, 878 secundarios y 2.757 de ambos. Entonces yo, por ejemplo, le doy clic acá. Ahí está cargando la información. Entonces acá me aparecen esos grupos de investigación, ¿cierto? Yo le puedo decir que por pantalla me muestre 100, ¿cierto? Entonces tendría que pasar uno a uno por pantallazos y buscando la información. Pero ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, yo quiero investigar en neurociencia, psicología y neurociencias, ¿sí? Entonces acá hay un grupo, entonces yo me puedo meter a este grupo que lo lidera Marjorie Selena Zapata Zavala. Entonces ingreso aquí a este grupo, miren, llegué al grupo LAC de este grupo, ¿cierto? ¿Quiénes son los integrantes, las publicaciones, todo lo que ya vimos que podemos encontrar? Aquí pues no tenemos la barra para buscar esa información, sino que directamente me voy y voy buscando, por ejemplo, pongo artículos publicados, miren. Entonces aquí voy. O libros. Entonces libros publicados. En este caso tienen 5 libros publicados. Me interesa hablar sobre TDAH. Entonces miren, TDAH tienen 8 publicaciones sobre TDAH y así sucesivamente puedo buscar esa información. Pero ¿qué puedo hacer también? Vámonos al Google normal. Puedo decir, bueno, yo quiero, si de pronto yo, como yo no conozco quién es el que investiga sobre ese tema, qué grupo investiga sobre ese tema en particular, yo puedo decir, hablemos de conducta disruptiva, puedo poner CBLAC, entonces acá me van a aparecer investigadores, Gina Paula Rojas Torres, conducta disruptiva, ¿cierto? Y ahí miren que me sale una cantidad de información de personas que tengan en su CVLAC registrado la palabra conducta disruptiva. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta información? Que yo a través de, de esto que consigo acá, puedo buscar ya sea en Google o en una base de datos específica el artículo o la publicación que ellos publicaron y que yo estoy interesado en consultar, ¿cierto? O puedo poner Group LAC, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, Grupo de Neuropsicología y Conducta. Entonces, este Grupo Neuropsicología y Conducta tiene, le pongo el buscador, disruptiva. Entonces, fíjense, relación entre las conductas disruptivas y la función ejecutiva en niños de 3 a 5 años de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Esa es la única que tienen acá en este caso. Y así puedo ponerme yo a ensayar, a trabajar, a buscar, ¿cierto? Como se dan cuenta, este ejercicio de búsqueda de información pues requiere tiempo, hay que dedicarle tiempo. Entonces acá en búsqueda avanzada, estamos en ProQuest, yo tengo la opción, espérenme, la conexión no está tan veloz, listo. Entonces yo tengo la opción de, por ejemplo, miren que yo escribo acá, listo. Aquí me da opciones, miren, por ejemplo, Disruptive Disorders, entonces le doy en cualquier campo, buscar. Aquí no me funcionó, qué pena con ustedes. Pero es un asunto pues de la página. Pero en principio esa es la idea, ¿cierto? Yo le puedo poner acá le digo búsquemelo en el título del documento, en el título de la publicación, título del documento, y
Le voy a poner acá mejor disorder. Aquí en el título. Le puedo añadir una fila, otro and. En cualquier campo, buscar. A ver si en este caso sí me lo permite hacer. Bueno, aquí pues, estoy teniendo pues, problemas con esta página en este momento. Pero la idea es que de esa manera nos permite hacer ese tipo de búsquedas. Bueno, ahora la pregunta es, ya tengo muchos artículos que he ido consiguiendo, libros, capítulos de libros, y empieza mi mesa o mi carpeta del computador, de mi portátil, a llenarse de información. ¿Qué hago con toda esa información? ¿Cierto? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Para ello, entonces, los invito a ver el siguiente video de estrategias para organizar información y redactar textos académicos o artículos científicos, parte uno y parte 2, donde les voy a enseñar eso, unas estrategias para organizar esa información, desde cómo organizo los archivos que yo he consultado en Internet, qué nombre les pongo, cómo los organizo para que me queden de una forma fácil de consultar, cómo extraigo la información, cómo la filtro, ¿cierto? Para poder entonces redactar ya sea textos académicos o artículos científicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.